Bueno, comenzamos contigo, Rafael. Una crisis política que venía desarrollándose hace varios meses con un intento preliminar de sacar del poder a Kuczynski, que ahora termina con la salida de Kuczynski, esta crisis. Yo creo que sí, porque el principal implicado en las denuncias que detonan esto era el presidente. Y si bien el primer vicepresidente era alguien que también había tenido algunos problemas derivados de su gestión anterior en este mismo gobierno como ministro de Obras Públicas, no son acusaciones que tengan el calibre como para generar un juicio político. Y lo otro es que las condiciones políticas, es decir, tener al fujimorismo de su lado, le aseguran tener una estabilidad en su mandato mucho mayor que la que tenía Kuczynski, que básicamente no tenía ningún tipo de apoyo parlamentario. Increíblemente es un hombre que viene también del sector de la construcción, donde se generan todos estos movimientos y terremotos. Sí, digamos, lo que hay que entender es que la economía peruana es una economía altamente informal. A pesar de que sea una de las economías más dinámicas del continente, también tiene altos niveles de informalidad, y en la construcción tiene altísimos niveles de informalidad, con casos que rozan el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Como el crimen organizado está metido tanto dentro de la organización sindical de la construcción como de los propios emprendimientos constructivos. Y a través del lavado de activos, digamos, los emprendimientos. Sí, no solo del lavado de activos, sino también de ciertos círculos de extorsión asociados a la propia construcción, ¿no? O sea, Perú tiene graves problemas de formalización de su economía y graves problemas también asociados a un fuerte crimen organizado que existe, obviamente en las afueras de Lima, pero que también está fuertemente en Lima y en lugares, por ejemplo, como el Callao, ¿no? Todos llegamos al aeropuerto del Callao cuando vamos a Lima. Bueno, la zona del Callao, una zona muy popular, es una zona que está, digamos, fuertemente controlada por el crimen organizado. Rafael, vos decías que el nuevo presidente, Martín Vizcarra, tiene de su lado al fujimorismo. ¿No se puede interpretar también que el fujimorismo ahora tiene de su lado al nuevo presidente y puede aplicar con más fuerza sobre el gobierno? Sí, a ver, pensemos que Perú es un sistema de partidos que no existe. O sea, aquí no hay partidos. El sistema peruano desde los 90 se estructura en base a fujimoristas y antifujimoristas. Para poner un ejemplo, ¿no? Partido por el Cambio, que es el que lleva a Kuczynski a la presidencia, tiene las mismas iniciales que quien le dio origen en su segundo intento por ir por la presidencia de la República, ¿no? Algo que sería increíble, digamos, de pensar en Uruguay, ¿no? Que alguien arma un partido, le pone sus iniciales para competir por segunda vez, porque la primera vez había competido por otros partidos. Y llega esto a punto tal que después, cuando son presidentes, no tienen ningún tipo de apoyo parlamentario, porque sus partidos prácticamente no existen. Y lo único que tiene alguna vida orgánica dentro del sistema de partidos peruano es el fujimorismo, ¿no? Y alguna expresión de izquierda que ha surgido en los últimos años. Mauro, tus primeros puntos de vista al respecto, por ejemplo, sobre el poder de la familia Fujimori a lo largo de lo que ha sido la década de gobierno de Alberto Fujimori, y también ahora con los hermanos Keiko y Kenji, que están interviniendo fuertemente en la política, ¿no? Sí, retomar un poco lo que venía expresando Rafa, ¿no? Digamos, la familia Fujimori es el eje que vertebra la política peruana en términos de cuál es la discusión entre... Digamos que el partido más importante hoy en el Perú es el antifujimorismo, ¿no? Digamos que PPK logra llegar a la presidencia a partir de una campaña en la cual básicamente el respaldo que recibió era el rechazo fuerte a la figura de Keiko Fujimori. Lo mismo sucedió en las elecciones anteriores con Ollanta Humala, ¿no? Que logra también acceder a la presidencia, un margen muy estrecho también esta vez contra Keiko Fujimori, y que luego de PPK iniciar su presidencia se da como un poco más claramente esta ruptura dentro del fujimorismo, en el cual Keiko tiene a la mayor parte del partido alineado en una oposición muy dura y muy frontal contra el gobierno de PPK, mientras que Kenji Fujimori, que es quien sería más cercano a Alberto Fujimori, el expresidente, exdictador peruano, sí sería como la figura que le hubiera dado la gobernabilidad durante el último año y pico a PPK, ¿no?
hasta, digamos que eso se vio bien patente el año pasado con la votación de vacancia, que básicamente era un juicio de destitución contra el presidente en el Parlamento, un impeachment, en el cual PPK zafa porque, bueno, cuenta con el apoyo de los seguidores de Kenji. Las abstenciones del Fujimori. Exactamente, del lado de Kenji Fujimori. Hay analistas en Perú que no tienen del todo claro hasta dónde esta ruptura entre los hermanos Fujimori es algo cierto, claro, o es algo un poco amañado, un poco ficticio. Justamente, ¿podemos creer en esta pelea entre Kenji y Keiko? Porque ahora que cae Kuczynski da para pensar. Sí, es difícil de elucidar. Muchas veces como asignarle preferencias a los actores políticos es complicado, pero muchos actores consideran que, bueno, que esta ruptura es más bien algo ficticio, que lo que le permite al fujimorismo es jugar con dos caras, con una cara más... si se quiere, más de derecha pura, como la de Keiko Fujimori, más ligado a los grupos más conservadores, más reaccionarios de la sociedad peruana, incluso a grupos religiosos, etcétera, y con Kenji Fujimori una posición como más, bueno, más dialoguista, más, si se quiere, más volcada hacia el centro político, que eso le puede permitir eventualmente al fujimorismo volver al gobierno, ¿no? Eso es una lectura que se hace en Perú. Y también retomando algo que decía Rafa, es fundamental entender que Perú es un sistema sin partidos, es un sistema político sin partidos, donde lo que gobierna es una tecnocracia en el Estado, hace muchas décadas afincada en el Estado. El propio Kuczynski es un representante de esa tecnocracia estatal. Kuczynski ya era directivo del Banco Central del Perú en el año 68, digamos, ya en el gobierno peruanista, en la dictadura de Velasco Alvarado. Tiene 79 años. Claro, y es un tipo que viene como afincado en el Estado desde esos tiempos. Y para decir algo al respecto, cierro con esto, es que este episodio de Odebrecht también lo que muestra en Perú es que la tecnocracia no asegura que la corrupción no penetre en un Estado y en un gobierno, ¿no? Porque cuando muchas veces el argumento en América Latina es tratemos de deshacernos de los partidos políticos porque son corruptos y porque están enquistados y que tienen relaciones amañadas con las empresas y vayamos a gestión con tecnócratas, etcétera, esto muestra que en ese tipo de sistema político también ocurren casos de extrema gravedad. Bien, justamente por ahí venía la pregunta que yo quería formularles y está vinculado a la preocupación como ciudadanos que uno ve respecto a cómo se financian las campañas de los políticos, no solo de los partidos, sino de cada uno de los que se presentan, porque como ustedes decían, no tenía una estructura de partido Kuczynski, pero es una preocupación cada vez mayor sobre cómo se financian. Porque, por ejemplo, durante la campaña electoral, Kuczynski acusaba a varios legisladores de Fujimori de estar vinculados al lavado de activos, al narcotráfico. Recordemos que Perú es uno de los mayores productores mundiales de coca y de cocaína. Entonces, justamente, la financiación cada vez aparece como uno de los temas centrales en todos los sistemas políticos, ¿no? Sí, el problema del financiamiento político no es un problema nuevo en América Latina, ¿no? Porque el revival de este tema parece que nos hubiera hecho pensar que ahora estamos en la peor situación del mundo. Y esto en realidad es algo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? La corrupción de los 90 no es tampoco algo, no era un paraíso respecto a esto, sino que muchas veces era incluso peor. Lo que sí pasa es que, y sobre todo en estos sistemas donde precisamente no hay etiquetas, ¿no? La etiqueta no vale, la etiqueta partido político no vale. Las campañas son mucho más caras que donde las etiquetas valen, claro, ¿no? Yo tengo que imponer mi marca, me tengo que hacer conocido. Entonces, y los electores son mucho más volátiles, entonces tengo también mayores intereses para invertir. Y obviamente las empresas, y sobre todo las empresas o los capitales o el crimen organizado que están interesados en comprar y tener políticos dentro del sistema, es decir, capturar de alguna manera el sistema, son buenos escenarios para hacer este tipo de inversiones. Y obviamente no es algo que tampoco sea un problema solucionable a corto plazo ni simplemente asociado a tener mejores reglas o mejores niveles de control, sino que está asociado también a sistemas que viven en sociedades muy desiguales, donde no es esperable que los partidos puedan, o los agentes políticos puedan recolectar pequeñas donaciones de muchas personas y hacer sus campañas, ¿no? Eso pasa en los países desarrollados, no pasa en los países en vías de desarrollo, y entonces los políticos están más sujetos que en cualquier otro lado a depender de esas donaciones grandes.
Mauro, ¿cuánto puede haber influido en esta debilidad en el sistema democrático de Perú los resultados de las elecciones donde se vio un país partido al medio? Porque Kuczynski ganó con el 50.12% y Fujimori quedó con el 49.88%, ¿no? ¿Eso puede representar esta inestabilidad? Sí, yo creo igual que esa foto es ficticia, la de un país partido del medio. Claramente ese es el resultado de la segunda vuelta. Lo que hay es una enorme fragmentación en el Congreso político, en el Congreso en Perú, en la institución parlamentaria, en la cual, bueno, Kuczynski pasa a la segunda vuelta por los pelos, digamos, sí, raspando. Hubo una muy buena campaña de Verónica Mendoza, que era la candidata de la izquierda. 18,85 obtuvo ella y Kuczynski 21,05. Exactamente. Lo que le termina dando el triunfo a Kuczynski básicamente es el eje ese del antifujimorismo, ¿no? Y de todos detrás de quien sea que pueda detener el retorno de los Fujimori al poder. Pero esta fragmentación en el Parlamento es algo que la ciencia política en América Latina ha estudiado mucho, la difícil combinación entre presidencialismos y multipartidismos, ¿no? La difícil combinación, en Uruguay Daniel Chasquetti, colega nuestro, ha hablado profusamente de esto, que es decir, cómo cuesta cuando tenemos un régimen presidencial en el cual tanto el presidente como el Congreso tienen legitimidad, digamos, y el sistema no prevé que se puedan desbancar mutuamente, como sí sucede en un parlamentarismo. Esa rigidez que tiene el sistema presidencialista se lleva muy mal con la fragmentación parlamentaria. A la vez que en América Latina los partidos suelen ser muy poco disciplinados y, más como lo ponía Rafa, en el caso peruano, son netamente etiquetas con las cuales los candidatos compiten y poco más. Detrás de un partido no hay grandes programas ni posiciones muy fijas en el espectro ideológico. Me parece que todo eso es como parte de una explicación más estructural, más institucional de un problema que tiene la política latinoamericana, que cada tanto vuelve. Es como que suele retornar este problema de cómo el presidencialismo lidia con la fragmentación partidaria y la dificultad para formar coaliciones. Kuczynski fracasó estrepitosamente en formar una coalición de gobierno, no lo pudo hacer y tuvo del otro lado a una oposición también muy desleal y muy dispuesta a quitarse al presidente de encima, más allá del caso concreto de corrupción, como en términos más políticos, ¿no? Bien, tú hablabas de lo que aconteció en los años 90 y ¿se ha avanzado en el sistema de protección de los ciudadanos a la hora de saber cómo se da esa combinación entre empresarios y políticos a la hora de las elecciones, justamente cuando los partidos necesitan mayor financiamiento para hacer las campañas? ¿Se ha avanzado en ese control? ¿Podemos decir que hay un ayornamiento al respecto? América Latina avanzó muchísimo en términos legislativos, o sea, hay mucha más regulación de la relación entre dinero y política, regulación de las campañas electorales que lo que había antes. Es decir, antes no existían estos casos, pero uno no puede prever o no puede pensar que no existiera financiamiento asociado, sobre todo el financiamiento que es más complicado, es decir, asociado a eso que yo llamaba captura, es decir, asociado a la compra de decisiones políticas. Tanto sea por parte de empresas como por parte del crimen organizado, que son los dos puntos que son muy complicadas, ¿no? La de las empresas ya son complicadas, pero la del crimen organizado es mucho más complicada aún. Entonces, avanzamos en regulación, avanzamos algo en control, algunos países avanzaron bastante más que otros, y lo otro es que avanzamos en una sensibilidad de las ciudadanías que no existían antes, ¿no? Es decir, quien escribió sobre los juicios políticos en América Latina, Aníbal Pérez Liñán, un politólogo argentino que está en Estados Unidos, lo que escribía cambió en algo lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que pasa en este caso es un caso donde, por ejemplo, no hay crisis económica, ¿no? Sí. El presidente cae sin un momento de crisis económica, que era lo que digamos, tipificaba lo que terminaba siendo juicios políticos presidenciales exitosos en América Latina a fines de los 90, digamos, que era acusaciones de corrupción, movilización pública, que en este caso tampoco hay, y crisis económica. Eso era el cóctel que terminaba definiendo que los presidentes salieran de sus gobiernos, como por ejemplo salió Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, ¿no? En ese contexto de movilización social, de crisis económica a partir de casos de corrupción. En este caso no existe, es decir, que la sensibilidad es tal
que los propios presidentes ante este tipo de acusaciones dimiten ya, ¿no? Entonces eso habla también de una transformación de lo que es la sensibilidad de las ciudadanías, ¿no? Es más dañino para la democracia si Kuczynski hubiese caído, porque el jueves iba a enfrentar nuevamente un pedido de destitución en el Parlamento. Él decide irse el miércoles previo. Que él se vaya antes es algo bueno para el sistema democrático. Sí, yo ahí no sé cómo valorar una cosa u otra en términos del funcionamiento institucional de Perú, ¿no? Porque en definitiva lo que decía Mauro, ¿no? Es el gobierno dividido, lo que termina siendo el gobierno donde hay un presidente de un partido y un congreso de otro, y el congreso es dominado por otro partido o por otras preferencias sobre políticas. Funciona cuando hay instituciones medianamente fuertes, que permiten ir resolviendo los problemas y los conflictos entre ejecutivo y legislativo, ¿no? En este caso, Perú precisamente no es de los países que tengan instituciones fuertes como para soportar eso. Y lo que estamos viendo, más allá de cuál sea el efecto sobre la democracia, es precisamente la debilidad de esas instituciones. Yo quería retomar de eso que le preguntabas a Rafael. Claramente en un presidencialismo que los presidentes no terminen sus mandatos es un problema, ¿no? Digamos, eso no puede ser bueno. También uno puede hacerse la pregunta de, bueno, ¿es bueno que un presidente acusado de corrupción al nivel que está acusado Kuczynski permaneciera en el cargo solo para cumplir con el mandato constitucional? Tampoco parecería la mejor solución. En todo caso, Perú lo está resolviendo de una manera al menos bastante civilizada, ¿no? El presidente presenta la renuncia, bueno, no vemos violencia en las calles ni otras cuestiones que en otro momento en América Latina sí eran la tónica cuando salió un presidente del gobierno, ¿no? Pero a mí me parece que, ya que estamos hablando de lo que es bueno o malo para la democracia, calidad de la democracia, retomar el argumento sobre el problema profundo que implica la relación entre dinero y política, ¿no? Esto es algo del cual he aprendido mucho de Rafael, que ha hecho investigación en ese tema, de otros colegas, pero que en términos normativos el problema del dinero en la política rompe con la base, con el acuerdo tácito de la democracia, que es más o menos cierta distribución de la influencia de los votantes en la hechura de política pública, ¿no? La democracia más o menos prevé que la gente, un ciudadano un voto o una ciudadana un voto, quiere decir que la gente tiene más o menos una influencia similar en política. Y lo que nos demuestran los estudios que se han hecho en los últimos años, en Estados Unidos inclusive, que hay una investigación muy buena del año 2014 de Shillens y Page, que lo que muestra es que básicamente en países donde el financiamiento de las campañas electorales por parte de las élites económicas, de los ricos en las sociedades, es irrestricto, como es en el caso de Estados Unidos y como en América Latina suele ser por la debilidad de los controles, cuando los ricos pueden poner todo el dinero que quieren en una campaña electoral, lo que logran es que las decisiones que se toman casi siempre están alineadas con sus preferencias de política pública. Eso lo demuestran estos politólogos para el caso de Estados Unidos y es muy interesante que cuando los ricos quieren algo, generalmente eso sucede, y cuando el ciudadano promedio quiere algo, generalmente no tiene tantas chances de que eso suceda. Y eso es muy grave. Justamente eso puede tener como contracara la poca credibilidad a nivel ciudadano, que también es, digamos, el otro punto de vista de este fenómeno, ¿no? Sí, sin duda. América Latina, en ese sentido, también a veces decir estamos mejor, estamos peor, es medio relativo. América Latina nunca tuvo demasiada confianza, la cultura política latinoamericana nunca ha sido de demasiada confianza en las instituciones. Los partidos en general son de todas las instituciones públicas la que recoge menos adhesiones de los ciudadanos, pero bueno, en este momento claramente, después de una década larga de gobiernos que habían sido exitosos en términos de reducción de la pobreza, de crecimiento económico, de reducción del desempleo, de la década progresista en América Latina, nuevamente volvemos a este tipo de gobiernos muy impopulares y una democracia que se ve mucho más cuestionada por parte de los ciudadanos. ¿Y hay algún caso de estudio a nivel internacional que podamos decir este país se aparece como el que tiene las instituciones más sólidas, las mejores relaciones entre el financiamiento, empresa, política? ¿Algún caso que dé un poco de esperanza a este respecto? Yo lo que no sé, no conozco, conozco buenas legislaciones, conozco buenos intentos por generar organismos de control
Mauro lo escuché el otro día, decía, organismo de control que no solo tengan las capacidades para controlar, sino que tengan la voluntad política de controlar. Eso es muy importante, sobre todo porque eso beneficia a los políticos, es decir, es como una vacuna, ¿no? Si los controles funcionan, están vacunados de cualquier tipo de acusación, porque ya tienen como un sello de limpieza, si lo quieren de alguna manera, y obviamente eso aumenta la credibilidad en los partidos y en los políticos y en el sistema democrático en definitiva. Pero, digamos, pensemos que digamos, no es fácil de resolver y sobre todo no es fácil de resolver en contextos como los latinoamericanos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos problemas adicionales a los que existen en sociedades desarrolladas y están asociados a la inequidad en la distribución de los recursos. Y sobre todo a la posibilidad que tienen aquellos que gobiernan de actuación discrecional para favorecer, es decir, que tienen también menos controles a la hora de definir políticas. Y adicionalmente a esto, y yo acá soy un poco pesimista, digamos, también tenemos que estar, yo creo que de alguna manera, no sé si en Uruguay, pero sí en otros países de América Latina, digamos, el aceptar que para que los gobiernos funcionen y funcionen con determinada estabilidad, son necesarias ciertas dosis, no sé si de corrupción, pero sí de discrecionalidad que permitan, entre otras cosas, aceitar los conflictos que existen entre intereses que son muy poderosos y que pueden terminar desestabilizando a los gobiernos. Mauro, querías una última opinión sobre el tema del financiamiento. Sí, es un tema sin duda apasionante y que da para mucho y que en Uruguay a veces es como que llegamos tarde a estas discusiones, a veces por suerte, ¿no? Porque no hemos tenido grandes escándalos o problemas de este tipo todavía, pero retomando el tema, como dándole un cierre a este tema del financiamiento, ¿no? La cuestión también se puede simplificar como en dos puntas, ¿no? Digamos, los partidos, si nosotros consideramos que los partidos políticos son vehículos necesarios para el funcionamiento de la democracia, porque canalizan las demandas sociales, porque ordenan la competencia electoral y por otra serie de motivos, porque socializan a los ciudadanos en términos políticos, etcétera, tenemos que considerar que los partidos o les damos más financiamiento público y los hacemos más independientes de la necesidad de transar con los empresarios y con los ricos de la sociedad para que aporten a sus campañas, o bajamos los costos de las campañas electorales. Y ahí había, hoy temprano leía algo que escribió el periodista Leonardo Abercorn, que me parecía muy importante decirlo, que es que en Uruguay las campañas electorales son la zafra de los medios privados de comunicación y en particular de los canales privados de televisión, que son los que se terminan embolsando todo ese flujo de dinero que viene de las donaciones privadas, etcétera. Entonces, o mejoramos el financiamiento público de los partidos o les bajamos los costos, determinando como Estado que, bueno, que las campañas electorales sean gratuitas para los partidos políticos, que puedan utilizar espacios de televisión gratuitamente o espacios públicos para hacer campañas sin que la tengan que pagar. Y eso es una discusión que me parece que sí que es fundamental, ¿no? Por algún lado hay que aflojarles, o les damos más plata o les bajamos los costos. Si no, el camino es este.